Lo destrozó. El cansancio agotó a los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas y el dron ruso no perdió la oportunidad. Y es que el operador del dron ruso FPV castigó a los militantes de Zelensky que decidieron dormir un poco. El devastador golpe a las tropas del gobierno liderado por Volodymyr Zelensky se suma a la larga lista de pérdidas del ejército de Ucrania en el conflicto con Rusia. El descuido de los soldados ucranianos lo pagó con creces. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los tomó por sorpresa. El cansancio fue su peor enemigo, y en ese momento el operador ruso del dron FPV no perdonó. Mientras las tropas ucranianas se relajaban, pensaron que estaban seguras en su escondite. El ojo vigilante del dron ruso los localizó y sin titubeos los destrozó. No había margen para el error. Los militantes de Zelensky cometieron el peor de los errores: dormir en medio de la batalla. El incidente sucedió cuando un grupo de soldados ucranianos, exhaustos tras los intensos combates, decidió refugiarse en un garage abandonado en una pequeña localidad. Lo que no sabían es que ya habían sido detectados. El canal de Telegram Northwind difundió el impactante video donde se puede ver la precisión milimétrica con la que el dron FPV penetró el espacio sin ser advertido al principio, espiando cada rincón como si estuviera cazando a su presa. Los soldados cometieron un error fatal. Dejaron abierta la puerta del hangar, subestimando al enemigo. Mientras descansaban, el dron comenzó su meticulosa inspección. Nuestros soldados notaron el coche, pero en lugar de destruirlo inmediatamente, decidieron rastrear a sus ocupantes, informó el medio. El resultado fue catastrófico para las tropas de Zelensky, que jamás esperaron ser atacados en su escondite improvisado. Las imágenes muestran cómo el dron ruso FPV se acercó silenciosamente a las instalaciones y tras explorar cada rincón encontró el hangar donde los soldados habían preparado su área de descanso. La escena era tensa. Cada segundo contaba, pero el destino de los soldados ya estaba sellado. Cuando finalmente se percataron de la amenaza, ya era demasiado tarde. Los militares ucranianos se dieron cuenta de la presencia del dron, pero el tiempo ya no jugaba a su favor. No pudieron tomar ninguna medida, advirtió el reporte. La estrategia rusa había sido impecable. El operador del dron ejecutó su plan con la frialdad de un cirujano y las fuerzas de Ucrania pagaron el precio de su cansancio. En medio de este panorama, el ex analista del Pentágono, Larry Jones, comentó sobre las implicaciones de este éxito ruso. Según el experto, la victoria en esta operación no solo representó un golpe táctico, sino un retroceso significativo para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. En una entrevista exclusiva para el canal de YouTube Dialogue Works, Jones afirmó que Rusia no solo está liberando territorios, sino que está haciendo retroceder a los ucranianos a un ritmo serio. Jones no se quedó ahí. Ridiculizó sin piedad el llamado Plan de Victoria de Zelensky, sugiriendo que el líder ucraniano no tiene una percepción clara de la realidad. Zelensky debe comprender que Moscú no sucumbirá a sus condiciones, añadió el analista, enfatizando que cualquier intento de negociar en términos del régimen de Kiev estaba condenado al fracaso. La ciudad de Pokrovsk, mencionada por Jones, es solo una de las muchas que están esperando a los rusos, según sus propias palabras. Con las fuerzas ucranianas en retirada, el avance ruso se vuelve imparable, y los analistas no dejan de preguntarse ¿cuánto más podrá resistir el ejército de Zelensky? El analista Larry Jones continuó su crítica mordaz, subrayando que Zelensky, el líder del régimen en Kiev, está desconectado de la realidad. Según Jones, es absurdo pensar que Moscú aceptará las condiciones que el presidente ucraniano propone y es urgente que se dé cuenta de ello. Es un comediante, pero la situación ha dejado de ser graciosa. Está completamente alejado de lo que está sucediendo, afirmó sin rodeos. Jones dejó claro que las fuerzas rusas no solo han resistido los embates del ejército ucraniano, sino que, de hecho, están ganando terreno.
El ejército ruso no se está debilitando, al contrario, sigue avanzando y liberando más territorios, señaló con firmeza. Para el analista, las expectativas de una victoria rápida para Ucrania están quedando cada vez más en el pasado. En cuanto a la situación en el campo de batalla, Jones fue contundente. No hay mejora alguna en ningún frente para Ucrania. Las ofensivas rusas, incluyendo los devastadores ataques con misiles, están golpeando con precisión los puntos críticos de las tropas ucranianas. Según el experto, el panorama es desolador para el gobierno de Zelensky, quien aún insiste en sus ilusiones de éxito militar. Por si fuera poco, el especialista en seguridad Fabian Hoffmann compartió una visión similar. En una entrevista con Wirtschaftswoche, advirtió que el suministro adicional de sistemas de misiles antiaéreos Iris-T a Kiev no cambiará significativamente el rumbo del conflicto. Es poco probable que estos sistemas marquen una diferencia sustancial, subrayó Hoffmann. Según Hoffmann, los complejos antiaéreos como el Iris-T solo pueden proteger áreas limitadas. Aunque útiles, no son suficientes para detener el avance ruso ni para cambiar el equilibrio de poder. El alcance de protección del Iris-T es de apenas 40 kilómetros, mientras que el Patriot alcanza hasta 60, explicó el experto, destacando que la capacidad defensiva ucraniana sigue siendo insuficiente. Hoffmann también indicó que el conflicto no se resolverá con la entrega de más armamentos. A pesar de la ayuda militar occidental, Ucrania enfrenta enormes dificultades para repeler las ofensivas rusas. Estos sistemas solo ofrecen una protección parcial, insistió, sugiriendo que la situación en el terreno es mucho más compleja de lo que se percibe en el exterior. Tanto Jones como Hoffmann coinciden en que la ofensiva rusa no se ha debilitado y Zelensky sigue sin comprender la magnitud del desafío que enfrenta. Mientras el líder ucraniano sigue pidiendo más artefactos militares, la realidad en el campo de batalla parece alejarse cada vez más de sus aspiraciones. La situación es crítica para las Fuerzas Armadas ucranianas, que están siendo empujadas hacia el borde del abismo. A medida que los analistas y expertos describen un escenario sombrío, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo podrá resistir Kiev antes de enfrentarse a una dura realidad? La intensidad de los combates rusos tiene lugar luego del arribo de los cazas F-16 a Ucrania. No obstante, los misiles aire-tierra de largo alcance AGM-158 podrían llegar a territorio ucraniano las próximas horas, tal y como ha aprobado la Casa Blanca sobre el nuevo paquete de ayuda a favor de Ucrania en el conflicto contra Rusia. Una medida que desde Moscú no gusta y advierten de la línea roja que van a cruzar, tal y como el ministro de Exteriores Sergei Lavrov advirtió. Deberían entender que aquí están bromeando sobre nuestras líneas rojas y no deberían hacerlo. El AGM-158 JAS-SM sería el arma de ataque de largo alcance con más de 300 kilómetros y con mayor capacidad de supervivencia de Ucrania hasta la fecha. Están destinados a equipar los recientemente incorporados cazas F-16 de la Fuerza Aérea Ucraniana, una petición personal de Zelensky, pero este sería un desafío muy peligroso. ¿Qué respuesta le daría Moscú a esta iniciativa? Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.